Mucha atención porque el primer ministro habla de indicios, pero a esta hora dos canales de televisión en Israel, entre ellos la cadena pública KAN, acaba de confirmar la muerte. Lo dice ese canal, es por lo tanto una noticia que da la televisión pública de Israel. Quien titula en estos momentos Ali Khamenei fue eliminado. Y Channel 12, otra de las principales televisoras de ese país, titula Khamenei ha muerto. Son los titulares que se están produciendo en estos momentos en medios de Israel, pero repetimos, no hay confirmación oficial por parte del Estado de Israel que el discurso en estos momentos es sobre indicios. Habría indicios. En cuanto tengamos más noticias, se las ofrecemos en NTN 24, en esta transmisión especial a la que se suma el eurodiputado español del Partido Popular, Antonio López Istúriz, a quien agradecemos mucho que hoy esté con nosotros, porque sabemos que su agenda, desde luego, es, y más en una jornada como esta complicada. Eurodiputado, muy bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Usted acaba de publicar un mensaje en redes sociales refiriéndose a los ataques indiscriminados del régimen iraní en las últimas horas contra Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Jordania. Dice que son inaceptables y peligrosos y plantea una tesis que me parece muy importante señalar, que el hecho de que actúe así Irán no es un símbolo de fortaleza, sino de debilidad en estos momentos. ¿Por qué, señor López Istúriz? Bueno, pues mire, precisamente, perdón por la conexión, porque es que me pillan, es que justo esta noche volaba yo a Israel, fíjese usted, casualmente, ¿no? Bueno, como comprenderán, mi viaje se ha cancelado y aquí sigo en Madrid para luego el lunes ir a Bruselas, ¿no? Para seguir los acontecimientos y poder influir en lo que la Unión Europea vaya a hacer. Y por cierto, tengo algún comentario que hacer un poquito sobre el orador que han tenido antes, sobre la posición de la Unión Europea, porque ha cambiado. Yo creo que tenía una información un poquito anticuada. Pero bueno, valoraremos esos hechos. Primero, la pregunta que usted me hace. Indudablemente comete un error Irán. Y ya el lanzamiento de drones armados y misiles contra objetivos civiles, no contra las bases norteamericanas que están en Bahrein, en Qatar o en Emiratos Árabes Unidos o en Kuwait. Esos misiles y drones iraníes han alcanzado también objetivos civiles. Y lo último que quiere Irán, y siempre ha sido parte de su estrategia, es precisamente no unir a los países árabes en contra suyo, ¿no? Y este tipo de acciones demuestran desesperación, descontrol de las fuerzas revolucionarias, de la Guardia Revolucionaria iraní. Claro, eso unido a las noticias que ustedes me están comentando mientras hablamos sobre la posible. Yo siempre tengo que esperar un poquito a que oficialmente se confirmen estos datos. Lógicamente no me puedo basar en informaciones de alguna cadena de televisión, por respeto que me merezca. La muerte posible de Ali Khamenei indicaría que efectivamente hay una falta de control o de liderazgo en el seno de la jerarquía iraní. Y el lanzamiento, vuelvo a insistir, de esos misiles y drones a objetivos civiles en Dubái, en Abu Dhabi, indican claramente una, digamos, desfase estratégico por parte del régimen, ¿no? Vea, eurodiputado, permítame seguir con su idea porque no puede quedar incompleta. ¿En qué es lo que estaba en desacuerdo? Es decir, ¿por qué a su juicio cambió de posición o cambiaron de posición algunos miembros de la Unión Europea o del viejo continente? Mire, no sé si ha tenido tiempo, ha habido una resolución del Parlamento Europeo, hará 2 semanas, con solo 9 votos en contra. Les recuerdo que el Parlamento Europeo tiene casi 700 miembros, 9 votos en contra, donde se acusa al régimen iraní de torturar, de perseguir a su población, de hacer acciones terroristas fuera de sus fronteras y se condena y se pide la inclusión de la Guardia Revolucionaria iraní en la lista negra terrorismo europeo. Bien es cierto que en el pasado hubo una actitud mucho más laxa por parte de la Comisión Europea. En aquel momento estaba de alto representante, es decir, ministro de Asuntos Exteriores de, digamos, de la Unión Europea, Josep Borrell, ¿no?
Eso ha cambiado significativamente en Bruselas. Esta resolución del Parlamento Europeo y posteriormente una reunión del Consejo de Primeros Ministros introduciendo a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista negra terrorista europea indica que la posición de la Unión Europea inevitablemente está cambiando, ¿no? Otra cosa es que los líderes europeos tengan en cuenta que hay que reunir 27 opiniones. Sean ustedes pacientes y justos con un sistema democrático como es el europeo, en el cual 27 opiniones son importantes. La opinión de Europa no la emite el canciller alemán, no la emito yo. La emitirán 27 países, ¿no? Y sus primeros ministros que juzgarán cuál es la posición que tiene que adoptar la Unión Europea, pero que digo que está cambiando claramente siempre a una condena ya abierta del régimen iraní, ¿no? Cansada ya de los diálogos sobre el tema nuclear, que en el pasado fracasaron, igual que muchos, y las condenas, por ejemplo, ahora de Ursula von der Leyen o de la presidenta Metsola del Parlamento Europeo esta mañana, de los ataques de Irán indiscriminados a población civil en Emiratos Árabes Unidos, Qatar o Bahrein, pues son testimonio de que esa posición europea está cambiando. No a lo mejor como quisieran algunos, nosotros no somos como Trump, nosotros no decidimos así a prisa y corriendo. tenemos unos tiempos distintos, pero no menos. Señor López Istúriz, le quiero preguntar también, en este caso, por Delcy Rodríguez, la actual jefe del régimen venezolano, porque usted mismo se ha opuesto a la posibilidad de que la Unión Europea levante las sanciones en su contra, como propuso el ministro de Asuntos Exteriores de España. ¿Cómo va a afectar, cómo afectaría la posible caída del régimen de Irán a la dictadura en Venezuela en un momento tan complicado como este? Bueno, sin duda son acontecimientos positivos para todos los que luchamos por la libertad y la democracia. La caída de estos regímenes indudablemente es una magnífica noticia. Quienes llevamos, ahí están mis declaraciones públicas, años o casi alguna década que otra, acusando al régimen de Cuba, que es el origen de los grandes males en América, Venezuela, Nicaragua, y sus aliados, ¿no?, en la región, Rusia o China, o en este caso Irán, cualquier debilitamiento, desaparición de estos regímenes, pues sin duda tiene que ser celebrado y recibido con alborozo, ¿no?, por todos nosotros. Siempre con la pequeña precaución de, vamos a ver en el caso de Irán, que es muy distinto de Venezuela, la escalada en la región que nos trae, ¿no? Porque a mí me preocupa mucho que hay grupos terroristas, Hezbollah en Líbano, Hamas, como conocemos ya en Gaza, pero también los hutis en Yemen y muchísimos por ahí esparcidos a lo largo y ancho de Oriente Medio, África, que están dispuestos a martirizarse, ¿no?, y a actuar en nombre del régimen de los ayatolás. Por eso digo, vamos a ver si realmente los deseos del presidente Trump, que indudablemente en eso sí lo compartimos, un cambio de régimen en Irán, la venida de una democracia, tiene que producirse a través de un levantamiento popular. Eso es lo que se está buscando, ¿no?, por parte de Israel y Estados Unidos. No les puedo confirmar en estos momentos, a pesar de estar yo en contacto con fuerzas de oposición iraníes, no les puedo confirmar si está habiendo esa sublevación o no del pueblo iraní, que es lo que se espera, ¿no? Y es que la censura en el terreno es máxima. Eurodiputado, yo aprovecho precisamente para preguntarle sobre ese punto y el papel que deberá asumir la Unión Europea. ¿Se mojará las manos junto con Estados Unidos, que actuó esta vez con Israel? ¿Irá más allá para intentar devolver a la disidencia a Irán, para intentar recuperar la democracia? ¿Se mojará las manos la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea, como muchos países, incluido en el que ustedes viven, no tiene la capacidad militar que tiene, por supuesto, Estados Unidos o tiene Israel, evidentemente. Nosotros tenemos una capacidad militar limitada para lo que es nuestro continente. ¿De acuerdo? Durante muchas décadas vivimos bajo el paraguas de defensa norteamericano. Eso se está acabando, ya saben ustedes. Los europeos empezamos a ser conscientes. Hay un cambio ahora, se habla de defensa europea, de autonomía estratégica. La guerra de Ucrania ha abierto los ojos a los ciudadanos europeos que vivieron durante muchas décadas confortablemente bajo el manto de protección, ¿no?, norteamericano,
Pero bueno, lógicamente estas cosas llevan su tiempo. Luego, la Unión Europea no puede intervenir militarmente en la zona, pero sí es la tercera economía del mundo y nuestra moneda la segunda del mundo. Entonces, las sanciones de la Unión Europea, y ahí es donde tenemos, y yo he pedido, y el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo ha ampliado, quiero refrescar las noticias a quienes hablan de la Unión Europea, las sanciones a los miembros del régimen, dirigentes, en fin, y a los mandos de la Guardia Revolucionaria. En fin, es lo que podemos hacer por ahora y luego, por supuesto, tomar medidas, tomar decisiones para apoyar a Estados Unidos e Israel en esta cuestión. Serán los primeros ministros los que decidan, ¿no? Lamentablemente tengo que hablar del gobierno, como siempre, de España en unos términos negativos en este sentido. Lo lamento muchísimo, es mi país, pero el gobierno, pues lógicamente, está atado de pies y manos, como le pasa en Venezuela, ¿no? Tiene unos colaboradores, socios de gobierno, comunistas, independentistas, ¿no? Como el partido Podemos, que estuvo financiado por Irán, que lo sepan, más comprobado, ¿no? Tenían programas de televisión cuando eran oposición, en el que financiaba el régimen iraní. Lógicamente, pues el gobierno está atado de pies y manos, como digo, y hace declaraciones, pues vamos, prácticamente condenando a Estados Unidos, ¿no? Además, el presidente del gobierno, digo el líder del Partido Socialista, porque es más líder del Partido Socialista que presidente del gobierno de España, quiere diferenciarse, ¿no?, de los acontecimientos y erigirse un poco en cabeza de la izquierda europea, ¿no? Por eso tiene una política muy, muy antiamericana. Y yo creo que eso, pues, es muy negativo para mi país y es la esperanza de que lleguen elecciones cuanto antes posible y poder cambiar este rumbo, ¿no?, de mi país, que creo que se va a quedar solo. Como les pasó el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, intentaba boicotear la inclusión de la Guardia Revolucionaria iraní en la lista negra de terrorismo europeo. Fíjense ustedes qué cosas pasan. Pero bueno, es una democracia España, el pueblo eligió, en fin, tenemos que ser consecuentes y esperar a elecciones para que eso cambie. Y yo les puedo dar testimonio de que, desde luego, mi partido, el Partido Popular de España, indudablemente traerá una nueva política exterior española más en consonancia con los acontecimientos actuales. Señor López Istúriz, eurodiputado del Partido Popular, gracias por acompañarnos y, como usted dice, parece que hoy el mundo se acerca a una realidad más libre, por lo menos en Irán. Ojalá que así sea. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas tardes.